Iniciamos la clase. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos recién en la teórica, que es, en cálculo lambda, todos son funciones de un parámetro, y todos son funciones que reciben funciones como argumentos y retornan funciones. La gramática de cálculo lambda, que es la forma que pueden tener las expresiones, todo es una expresión lambda, se parte de una expresión lambda que puede ser una variable suelta o una aplicación de dos expresiones lambda, que a su vez esto se define como esto también, o una abstracción lambda, function definition, como dice acá, lambda x, una expresión, que esta expresión a su vez se desagrega como esto también, se descompone como esto. Vimos lo de variables libres y ligadas, cómo es el cálculo en cada uno de los casos, que esto también lo van a tener que hacer para el TP, o sea, armar un algoritmito que recorra su expresión lambda y encuentre las variables libres y las variables ligadas. Las reglas de asociatividad y precedencia, que eso también lo va a tener que tener en cuenta su motor lambda, tipo poder inferir cómo se deben agrupar las expresiones. Bueno, eso en realidad está por verse, es algo que justamente estamos terminando de definir. Reducciones, conversión alfa, el renombre de variables fijadas, es decir, variables ligadas, y reducción beta, aplicar funciones dado un conjunto de argumentos. O sea, agarrar una expresión que tiene una forma de una redex, o al menos una redex, y reducir. Vimos también teorema de Charles-Rosser, eso de que no depende del orden de ejecución para llegar a la misma forma normal, al criterio de reducción para llegar a la misma forma normal. Dentro de esos criterios de reducción vimos call by name y call by value. También vimos las versiones fuertes y débiles de las mismas, que son simplemente iguales, solo que reducen las expresiones internas, que son normal order y applicative order, y expresiones reducibles versus no reducibles. Normalizaciones, cuando llegamos a la forma normal, ya no podemos reducir más. Y bueno, expresiones que no se pueden reducir porque dan como resultado un desarrollo infinito, tampoco son reducibles. Bien, algo que mencionamos en la teórica, que dijimos que lo íbamos a ver en la práctica, es el tema de árboles de sintaxis abstracta, que es básicamente la notación de árbol para las expresiones lambda. Que va a estar bueno un poco para entender, nos va a ayudar a entender un poco cómo se reducen las expresiones. También a partir del árbol podemos sacar ciertas conclusiones. O sea, es otra visión de la expresión que tenemos como texto, que nos va a aportar un poco más de información. Obviamente, para nosotros que lo vemos en formato árbol, ¿no? Porque para su motor de reducción de lambda no hace falta que sepa leer un árbol, si bien le pedimos que justamente lo modelen con una estructura medio recursiva, que va a terminar siendo un árbol, pero tranquilamente podría operar con el texto simplemente. Bueno, de hecho va a partir del texto, pero bueno, está bueno porque en el formato de árbol también pueden aplicar como ciertos algoritmos de árboles que ya conocen, o algunos algoritmos de grafos podrían aplicar si quisiesen. Así que nada, le da como ciertos features extra tenerlo como en esa notación. Bien, pero así como podían en un heap representarlo como un árbol o representarlo como un array, ¿no? Es una cuestión de cómo lo eligen mostrar. Bien, y justamente por la facilidad que nos da, lo vamos a presentar. Esta expresión lambda, que es básicamente una expresión que recibe un argumento x y le aplica la raíz cuadrada, bueno, o en realidad evalúa la función square root con x, se ve de la siguiente forma en su árbol de sintaxis abstracta. Defino, o sea, como la expresión base es una abstracción, es lógico que lo primero que nos encontremos es una lambda, donde a la izquierda va a ir siempre el nombre del argumento y a la derecha el cuerpo de la función. Que tengamos en el cuerpo de la función, esto sería e, por lo cual acá iría e en todo caso, pero como e es una expresión lambda más grande, podemos también descomponerla y tendrá su propio subárbol, que esto de acá adentro es una aplicación. Y la aplicación se denota como app, o a veces como una arroba, y a la izquierda la expresión de la izquierda y a la derecha la expresión de la derecha de la aplicación. Nada, no mucho más que eso.
A veces, y de hecho en algunos lugares lo van a encontrar como que esta parte no existe, simplemente tiene un hijo, que es el cuerpo, y ponen la X acá al lado. A mí me gusta más el formato así, pero lo pueden encontrar también de esa manera. No es que hay un estándar de cómo está hecho, simplemente otra forma de representarlo. Y bueno, si ahora a esta expresión que, como la expresión en sí, en su totalidad, lo primordial es la aplicación, vemos el lambda. En esta otra expresión, donde la expresión raíz es una aplicación, porque ahora tenemos el 4, bueno, ahora se verá así. Ahora el nodo raíz del árbol no será un lambda, sino que será una aplicación justamente, una arroba o un app, y a la derecha tendremos el 4, porque es lo que está a la derecha. Si acá a la izquierda hubiese algo más grande, iría el cuerpo de eso otro más grande, y a la izquierda está el lado izquierdo de la aplicación, que es lo que ya teníamos antes. Y luego de aplicar el 4, o sea, si redujésemos el árbol resultante, que sería reemplazar todas las ocurrencias de 4 en este pedacito, nos quedaría esto del estilo, ¿no? O sea, cada reducción nos va a dar como resultado un árbol nuevo, ¿sí? Algo que podemos observar, que es que la forma que tienen las regex. Dijimos que las regex tienen como forma ¿qué forma tienen las regex? Lambda X. Lambda X. Punto, expresión 0. E0. Son paréntesis. Evaluado expresión E1, ¿no? Así. Bien, es eso. Esto es una regex. Esta forma tiene las regex. Bueno, ¿cómo se traduce esto en un árbol? Con la forma que vimos de representarlo ahí. ¿Cuál sería el nodo raíz? lambda. Es una aplicación, ¿no? Porque lo más... O sea, si yo esto lo veo todo como un paréntesis grande, lo que está fuera de todo es una aplicación primero. Entonces tengo la aplicación de, por un lado, o sea, el argumento es E1, y del otro lado, ahora sí, ¿qué tengo? Lambda, a la izquierda, el argumento, y del otro lado, el cuerpo de la función. ¿No? Entonces, este arbolito, este subárbol, esta forma, va a tener una regex. O sea que si dentro de un árbol más grande encontramos algo que tiene esta forma, eso será una regex. O sea, es una forma también de identificar regex, y en el árbol, por ejemplo, vemos algo que tenga esa forma. Por ejemplo, acá podemos ver la regex esta, donde tenemos la aplicación, que es básicamente ver que en una app tenemos de a la izquierda un lambda y a la derecha otra cosa. ¿Se entiende? Eso es una regex. O sea, podríamos incluso reducirlo acá. Esto sí es una regex. Si vemos este triángulo de app, lambda y algo, esto es una regex. Y lo podemos identificar fácil en un árbol, si quisiésemos, ¿sí? Pero bueno, nada, para que lo tengan en cuenta, que también esas ventajas nos puede dar por ahí para ver más fácil a primera vista que tenemos una regex ahí dando vueltas. En este caso de la derecha no tenemos una regex. ¿Por qué? Porque acá a la izquierda no tenemos un lambda. Por eso esto está ya en su forma normal, porque no tiene ninguna regex el árbol. ¿Se entiende? O sea, el árbol no tiene regex, entonces toda esta expresión, que si yo la escribiese sería square root 4, es algo que está en su forma normal. No tiene más regex. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Alguien iba a decir algo? No, te iba a preguntar, ¿cómo es que lo reduciste a y te quedó de un lado? Porque, o sea, apliqué el argumento, que es el 4, o sea, reemplacé todas las ocurrencias de x por el 4 en el cuerpo de la función. Entonces acá donde decía x puse 4. Y de ahí reconstruiste el árbol. Ahí reconstruí el árbol. Sí, es más difícil tratar de hacer como el reemplazo en el árbol y construirlo a partir del otro, tipo moviendo cosas, que reconstruir el árbol, honestamente. Igual se debe poder, porque es básicamente donde encontremos una x que no esté como padre, que no tenga como padre, que no sea hijo izquierdo de un lambda, donde encontrés x, pegás todo el subárbol de acá. O sea,
Si si esto fuese un subárbol más grande, donde diga X, reemplazás ahí primero, pero eso solamente va a ser una parte. Puede ser que tengas que hacer un trabajo extra. Pero bueno, o sea, quitas esta parte de acá, quitas el lambda porque ya no lo necesitas, y lo que está a la derecha del app lo reemplazas en todas las ocurrencias del... Podés hacer algo así, ¿eh? No digo que no exista un algoritmo que te lo haga, pero me parece más fácil por ahí construirlo de cero. Pero bueno, lo importante es entender que cada paso de la reducción va a tener su propio árbol. No es que se va a desprender sí o sí y va a ser como algo más chico que el anterior, puede ser algo más grande que el anterior incluso. En el caso de que tenga muchas repeticiones de la misma variable y la reemplace varias veces, me va a quedar algo más grande quizás. Entonces puede ser que el árbol termine quedando más grande. Pero bueno, sí me puede servir tipo agarrar el choclo y reemplazarlo varias veces. Tranquilamente podría hacer un recorrido de árbol y hacer esa sustitución. No veo ningún problema con eso. Bien, bueno, acá la anotación, por si no se entendió, es de un nodo app, se desprenden, el subárbol izquierdo es la función, o sea, el argumento de la izquierda, la parte de la izquierda, y la derecha es el argumento a aplicar. Y de un nodo de función lambda, es una abstracción, se desprende del lado izquierdo la variable ligada, el parámetro, y del derecho el cuerpo de la función. Y nos puede servir para armar el árbol o no, o al revés, para parentizar la expresión, construir el árbol. Eso depende de cómo le parezca a cada uno. Por ahí es más fácil, lo ven, tipo, ok, parentizo una vez que ya tengo el árbol, o al revés, necesito parentizar primero para entender cómo es el árbol. Eso depende de cómo le resulta a cada uno. A algunos les parece más fácil con la versión texto y otras veces no. Eso va en cada uno. Bueno, ¿cómo se vería esto así? Con una expresión más grande. Tenemos toda esta expresión que no está parentizada, la parentizamos acá explícitamente, utilizando las reglas de notación. Acá queda como muy parentizada, pero tenemos una expresión arriba de todo que nos damos cuenta que es una aplicación, ¿no? Donde tenemos el 8 del lado derecho y del lado izquierdo todo esto sobre el que vamos a aplicar el 8. A la izquierda tenemos esto de acá, este otro paréntesis, es decir que tenemos una aplicación del 5 sobre todo esto. Entonces tenemos el 5 del lado derecho y del lado izquierdo todo este choclo. Y el choclo es una función que recibe un x primero y devuelve otra función que recibe un y. Entonces esto se va a ver como lambda x y sale el cuerpo lambda y, porque inmediatamente tengo eso en la función. Y luego dentro del cuerpo de la i tengo esto de acá que es add xi, que es básicamente la aplicación de x y add, pero eso está dentro del lado izquierdo de esta otra aplicación que es i sobre el lado izquierdo de este. Entonces nos queda de esta manera. ¿Se entiende? Esto se traduce en este árbol de acá. Y acá podemos tratar de ver algunas regex. Esto, por ejemplo, es una regex. Esto de acá es una regex. ¿Sí? Esto de aquí es una regex. ¿Qué otra regex tenemos? Bueno, de momento es la única regex que tenemos, si quisiésemos reducir. ¿Sí? Bien. Y fíjense que no es la raíz, pero sí es reducible esta expresión aún con cualquiera de las estrategias de reducción. Porque mientras tengamos un app arriba y a la izquierda sigamos teniendo apps, fíjense que es la forma que tenemos de aplicar, la forma que teníamos de parentizar MNL, que decíamos que MNL se traduce en M, N y L, no sé por qué acá con la N, entonces esto, que es lo que tengo ahí básicamente, me va a quedar en un árbol, me va a quedar como app de L por un lado y acá adentro este app de M y N. ¿Sí? Y esto tranquilamente se puede reducir si esto no tuviese forma, o sea, si M y N tuviesen, si esto tuviese un lambda y esto fuese, o sea, si esto tuviese un lambda podría reducirse tranquilamente y de una vez que reduzco lo de arriba. Pero no es que sí o sí tiene que ser
la aplicación, el nodo raíz para que se pueda reducir. Pues recuerden que la definición de call by name o call by value era la definición. La de call by name era la más a la izquierda externa posible. O sea que esta sería la más externa que tenemos a la izquierda. Y se refiere a eso, que si yo tengo una cadena de apps, sería la que tengo más a la izquierda, la más arriba. ¿Sí? Nada. Eso. Y lo mismo si fuese call by value. Bien. Nada. Bueno, algunas cosas que vimos acá no son cálculo lambda puro porque tenemos números y, bueno, acá no hay operadores, creo que lo habíamos sacado, pero acá antes hay un más y eso no es cálculo lambda puro. En cálculo lambda no puro, que sería como si tenemos números y operaciones matemáticas, supongamos que las tenemos definidas, nos puede dar como resultado un valor concreto, pero en cálculo lambda puro esto sería imposible. Siempre va a ser o una variable, o una aplicación, o una abstracción, ¿sí? O sea, esto de acá solamente es posible en cálculo lambda no puro, que es lo que no nos interesa tanto. Esto va a tener sentido más cuando, si en un futuro ya le asignásemos de alguna manera bindings de valores reales a los elementos, cosa que en este momento no tenemos, entonces simplemente nos vamos a quedar con la estructura pura, que sería algo más parecido a esto, ¿sí? Pero pues si se encuentran esto en algún ejemplo, no es cálculo lambda puro porque no existe el más, no existe el 2 como tal. El 2 lo tomo como que es una variable que se llama 2, nada más. No lo puedo tomar como que es el número 2, ¿sí? Y nada, acá también una sugerencia que da, que no es necesariamente correcta, el tema de si queremos realizar conversiones alfa, un algoritmo puede ser partir desde abajo hacia arriba, porque abajo van a estar, vamos a encontrarnos con las redefiniciones del x. Fíjense que acá define x acá, y luego redefine x acá. Entonces si yo hiciese como una conversión alfa, podría decir, ok, arranco por acá, y cuando me encuentro con el lambda x, lo abajo lo reconvierto, y luego continúo para arriba, para no encontrarme luego con que tengo que reemplazar esta x y las de abajo por otro valor. Ya lo reemplacé, así que no debería haber problema en ese caso. Nada, es un algoritmo posible, hay otros. Nada, pero esto, quería introducir la notación de árbol porque primero que lo pedimos en los exámenes por lo general, y aparte porque tiene como ciertas aplicaciones. Aparte en el TP van a terminar armando un arbolito, así que medio que ya les sirve poder ir practicando con esto. Bien, está caída la página de materia, nos dimos cuenta hoy, no sé si alguien más entró y nadie nos avisó, pero está caída porque no renovamos el dominio de paradigmas.ar, ya está trabajando Fede en eso, pero mientras tanto vamos a verlo desde la web de la materia, que es un repo público si no me equivoco, así que pueden verlo, sí. Pueden entrar y ver los archivos directamente, pero tenemos una guía de cálculo lambda que tiene ejercicios desde muy pavos hasta ejercicios más complejos y de temas que vamos a ver la clase que viene. Pero por ejemplo los primeros ejercicios son, por ejemplo, escribir el equivalente de las siguientes expresiones lambda en su versión con paréntesis completos explícitos. Es decir, a estas versiones que no tienen paréntesis, yo les tendría que especificar qué paréntesis van. Si yo esto lo muevo a un editor, no sé, acá, a ver si puedo. Vamos a ver si puedo. Bueno, no quiero. Bueno, no. ¿Cómo reduzco esta mierda? Bueno, esto vamos a cerrarlo. Bueno, vamos acá. Si yo, por ejemplo, pegase esto acá, ¿se ve algo o más o menos? Bueno, si esto lo quisiese parentizar utilizando las reglas que definimos, ¿cómo se les ocurre que quedaría parentizado? ¿Dónde irían paréntesis? Ustedes indíquenme. O sea, yo voy a ir pasando y me van a decir cuántos paréntesis van acá. ¿Va acá uno? ¿Cuál? ¿Cuántos? Bueno, ignoren esto que me sugiere el IDE. No, ignórenlo. Porque no está bien siquiera. Creo que no está bien. Bueno, bien. ¿Cuántos dijiste? 2. Ok. O sea que hay que cerrar 2. Bien. ¿Dónde cierro el otro?
Ustedes vayan diciéndome dónde paro. O dónde abro otro. ¿No tienes que abrir uno ahí? ¿Acá? Sí. Bien. Acá tengo que abrir uno. Bien, los escucho. Y después puedes abrir uno ahí también. ¿Acá? Sí. Bien. ¿Dónde cierro? Y cerrás al final de ahí. ¿Acá? Y después cerrás de nuevo. ¿Acá? ¿Y acá? ¿Así? O sea, me sobró uno. Yo cerraría en donde X ahí, claro. Podrías hacer uno ahí también. Estos acá decís. Pero es demasiado ya. O sea, esto ya es sobre explícito. Pero bueno, sí, pueden hacerlo si quisieran. Y los de afuera son. O sea, si lo quieren explicitar, está bien. No suman nada, ¿no? Básicamente. Igual los otros tampoco suman nada, o sea, se podría entender, de hecho lo entendieron bastante bien, que se entiende de esta manera, pero está bueno explicitarlo. Sobre todo cuando después puede haber otra expresión que está definida de esta manera y es una expresión distinta a esta, no es la misma expresión, ¿no? Por eso también es importante entender cuando sí son necesarios los paréntesis y cuando no, y por eso se omiten muchas veces. Bien, ese caso ya quedó parentizado. Vamos con el de abajo. Ustedes dicen dónde pongo el paréntesis. ¿Acá? Ok. ¿Acá? Con más convicción, che. ¿Dónde? Y antes de X, ¿no? ¿Antes de X, antes de Y, antes de Z? ¿Dónde? Antes de X. Antes de X, abro uno. ¿Dónde cierro? Al final de todo. Eso es lo mismo de arriba. ¿Y acá cierro los otros? ¿Está totalmente parentizado esto? ¿Alguien objeta que está totalmente parentizado? Para mí hay algo que no está claro. No, faltaría uno entre X y, ¿no? ¿Acá adentro? Claro, esta parte de adentro como que no queda claro si yo lo veo como una cosa sola. ¿Cómo parentizamos esto? X y después Z solo. Bien, es el caso de MNL, está ahí. O sea, esto se parentizaría de esta manera. Bien, ahí quedaría completo. Bien, bueno, acá lo mismo. Acá es muy parecido al anterior, la verdad. Queda así. Y este ya tiene unos paréntesis incluidos, lo cual es raro, pero quiere decir que esos no los podemos quitar. Esos están explícitamente puestos ahí por algo. ¿Y dónde tendría que sumar más paréntesis? Después de la Z. Claro, al lado de la Z. ¿Cómo? Antes del lambda ahí. Antes de andar ahí, acá. Sí. Ok. ¿Dónde más? Después del punto. Después del punto, acá. ¿Dónde más? Después de la W. Después la W, abro o cerras. Abro. Abrís, sí. ¿Dónde más? Abro o ya cierro más. En la plana W hay que cerrar. Pues yo le tengo que abrir otro más después de W y después. Claro, ahí. Acá podés. Podría hacer otro W. Ah, de este. ¿Y dónde se cerras ese? En Ok. Y después abrís otro para Z. X. Acá. Ah, ¿cómo decís así? Sí. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué cosa? Ah, no. Es tipo, además de incluir el de WI, hacer el de ZX acá. ¿Están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Por qué no? Porque dijiste que No están de acuerdo con vos. O no sé quién lo dijo. Pero, ¿por qué? Porque no le incluye el paréntesis de WI con Z. organizamos de izquierda. Claro. Bien, hay que asociar desde la izquierda las aplicaciones. Entonces esto sería así. ¿No? O sea, el cuerpo de toda esta función, el cuerpo se parentiza así. Solamente el cuerpo. Y luego vemos cómo cerrar el resto de los paréntesis. Este estaba bien puesto, este estaba bien puesto y este estaba bien puesto. O sea, esto se va a leer así parentizado totalmente. Una vez que hagamos eso, podríamos incluso ya practicar definir el árbol. Probemos eso, probemos definir el árbol de esta expresión. Acá me faltó un espacio. Esto es tricky, que no haya el espacio podría decir que la variable se llama xz, pero claramente acá falta un espacio, ¿no? Pero no vamos a ser tan guachos en el parcial. Simplemente acá quedó
quedó mal puesto. Entonces acá tenemos la expresión lambda x, xz, que está parentizado, y acá a este lado tenemos lambda i, w, lambda w, ¿esto cómo era? Es... Sí, o sea, acá va uno, acá otro, ya, pero ¿cómo va adentro esto? Paréntesis, Sí. paréntesis, paréntesis. Son tres. Sí, WI. WI. Cierro un paréntesis. z, César, cierro, X, cierro 4. bien. Ok, queda así. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, y podemos poner uno afuera si quisieran, para que nos quede claro. Para que nos quede claro cuál es el nodo raíz de esta expresión grande. ¿Por qué? Porque todo lo de afuera encierra en realidad estas dos cosas, porque esto lo podemos llamar E1 y todo esto lo podemos llamar E2, entonces tenemos una aplicación encerrada en ese paréntesis. Entonces tenemos app y acá tenemos E1, E2 y acá tenemos E1. E1 es esto, ¿cómo escribo E1 en formato árbol? Si solo tuviese que hacer el subárbol de E1, ¿cómo es el árbol? Ah, De esto acá. Lambda, porque el nodo raíz, o sea, el primero que veo es una lambda. A la izquierda, X, y a la derecha, XZ. ¿puedo poner XZ así nomás? No, suponiendo que hay un espacio, ¿no? Acá, esto es un espacio. Si no, sería una sola variable XZ. Pero bueno. Entonces acá iría el resultado de 1, que sería enganchar esto acá. O sea, básicamente, lambda X, up, X, Z. Bien. Y del otro lado tenemos todo este choclo. ¿Cuál es el nodo raíz de todo ese choclo? Lambda. Y a la izquierda que tenemos I. Y del otro lado, Lambda W, ¿no? No, es W. veamos cómo está encerrado. ¿Qué es lo primero que vemos? Un paréntesis que encierra todo esto. O sea, bien, tenemos... No, W no. O sea, porque W está siendo aplicado contra otra cosa. ¿No se otra A o no? Claro, una donde a la izquierda tengo el W y a la derecha tengo, ahora sí, todo esto de acá. ¿Se entiende? O sea, acá porque puse los paréntesis bastante choto, me podría poner colorcito, porque también tengo solo azul, discúlpenme, pero ustedes lo pueden hacer un colorcito, todo para que vean bien cómo cierra cada uno y qué cosas se agrupa, ¿no? Bueno, acá tenemos ahora sí todo esto de acá. ¿Y cuál es el nodo raíz de esto? Lambda. ¿Lambda qué? W. ¿Y de este lado qué tenemos? Bien. ¿Cuántos apps tenemos? Y 3. 3. ¿Y cuál es el primero que voy a poner en el árbol? El más chico. Esto dice X, perdón. Sí, esto dice X. ¿Qué cosa? El más chico. ¿Cuál es este de acá? No, el barato. Veámoslo, tipo, como hicimos el de 1, vamos a ver el de S que vamos a llamarlo E', no sé. Esto acá, voy a llamarlo a esto E'. Asterisco, no, ya lo puse primo. Asterisco. Bueno, esto tenemos, esto es W, I, Z, X, ¿no? Así. ¿Cómo creen que está dividido? Tienes una para la derecha, para la X. Para la ¿Alguien izquierda, no está de acuerdo con esto? Ya, lambda. Acá no hay lambda. Yo iría para el otro lado. sería otro A. Para la izquierda otro A. ¿De qué? Z para la derecha. Otro A. W y E. Bien. Esto es el árbol este. Entonces fácilmente puedo armar el subárbol este y engancharlo ahí simplemente y a partir de ahí como que engancho este árbol. O puedo también hacer esto de definirlos parcialmente y a poner lambda de tipo
E'. Esto se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Si les parece que les queda muy grande, lo definen así. Está totalmente válido. Total, esto se entiende que se descompone y que esta es la raíz de ese subárbol. Pero son árboles, así que tranquilamente los puedo definir como subárboles y después componerlos en un árbol grande. ¿No te puede quedar al revés? ¿O no? Vamos a ver, si me queda, o sea, si yo les hice un árbol, vamos a ver qué pasaría si yo encuentro un árbol que es lambda, ¿cómo sería al revés? ¿Qué me estás proponiendo? O sea, que la X vaya al lado izquierdo y que A vaya al lado derecho. Acá, así, Claro. y acá sería Z, o sea, despejado. Sí, despejado. Vamos a ver, bueno, bien, hagamos ese otro ejercicio, que es creo que uno de los ejercicios le haría, traducir esto a una expresión lambda. ¿Cómo identificamos esto? ¿Cómo leemos esto? O sea, ¿cómo se leen los paréntesis? Tenés la X. Esto claramente es un paréntesis, ¿no? Sí, ahí te lo separé. Bien, o sea, hay un paréntesis que es WI, Claro. que está encerrado dentro de otro paréntesis, que tiene la Z así y otro ahí. O sea, nos queda invertido. Más o menos, porque la I nos quedó en el mismo lugar respecto a la W. O sea, no es que se espejó totalmente. La I quedó igual, simplemente se espejó el resto. Pero no es lo mismo. No es lo mismo aplicar F en G que aplicar G en F, ¿no? Tranquilamente puede ser otro resultado. Entonces es una expresión distinta, no es equivalente a esta. Por eso es importante ver el árbol. Lo mismo si acá, fíjese, up de up WI y por otro lado up de Z y X. ¿Se entiende? Ahí tenemos WI. WI por un lado y ZX por otro. Que también es una aplicación. Volver así. Que también es una aplicación, que también es una expresión distinta, porque primero se evalúa X en Z, da un resultado, después se evalúa Y en W, da otro resultado, y recién este resultado lo aplico en este otro resultado. Que de esta manera está como encadenado, es más una composición de funciones más ordinaria que esta acá, que sí hay como paréntesis explícitos de por medio. Para lograr esto necesito paréntesis explícitos. No puedo formar esto con paréntesis implícitos porque si no da lo que parentizamos ahí, ¿no? Que faltaban los parentesios de esta manera que está allá. Explícitamente me tiene que decir que están agrupados de esta manera. Que sería equivalente a, no sé, en mi código yo hago W, no sé, R1 es igual a W I, R2 igual a ZX y después hago R1 evalúo en R2, no sería equivalente así en código. Bien. Que en el otro caso no, sería ese de ahí sería, bueno, básicamente sería WI ZX. Esto se escribiría así. O sea, esto lo evalúa y luego el resultado de eso lo evalúa con esto, y el resultado de eso lo evalúa con esto. Y este de acá sería distinto, esto sería X Z W I, ¿no? O sea, todo se traduce en código distinto incluso. ¿Se entiende? Todo cambia. Fíjense cómo cambian los distintos casos. Bueno, acá lo podría haber puesto como todo en una misma línea. Me parecía más claro con los R, pero tranquilamente lo puedo introducir en esto, así, y a esto lo evalúan con ZX acá, pues tranquilamente. Pero bueno, fíjense cómo cambia de la manera que está puesta así, que es como parentizar implícitamente lo encadena todo, o sea, encadena, es como lo que vimos de encadenamiento de funciones tipo pipeline, y del otro no, es como que hace composición de funciones. Bien. Más o menos se entiende acá, más o menos saben, se está viendo cómo se traduce de un árbol a una expresión y viceversa. Y la parentización también es súper importante porque lo primero que tenemos que hacer para... ¿Qué mierda pasó? Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver un ejercicio de lambda, que de hecho por eso generalmente están puestos en
están separados en 3 ítems distintos. Los ejercicios, que es, por un lado, armar el árbol, que significa que saben interpretar la expresión. Luego, encontrar las variables libres y ligadas, que ya es una vez que ya entendí cómo es la expresión. Y luego reducirla, que es, ok, la entendí y encima entiendo cómo se reduce teniendo una expresión nueva en cada paso. Bien. Bueno, el siguiente ejercicio, el siguiente par de ejercicios es justamente dibujar el árbol de sintaxis de las siguientes expresiones lambda, que es como lo que acabamos de hacer. Nada, estas son de hecho más sencillas que las que acabamos de hacer, esta es bastante compleja. Luego tenemos ejercicios tipo, ¿cuáles de los siguientes pares de expresiones tienen el mismo árbol de sintaxis abstracto? Que no es lo mismo decir que son equivalentes, porque equivalentes implicaría que tengan el mismo árbol de sintaxis y además que solo difieran en variables ligadas, que es lo que vimos cuando vimos equivalencia, que es que tengan la misma estructura, es decir, el mismo árbol, y que además solamente difieran en variables ligadas. Pero bueno, es un buen ejercicio para practicar dibujar árboles de uno y otro y ver cuándo dan lo mismo. Por ejemplo, este árbol y este árbol, como vimos acá, va a dar lo mismo, porque implícitamente están separadas igual, pero estos dos casos no van a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque el árbol se dibuja, en uno el app va a tener el x a la izquierda y el iz a la derecha, y el otro va a tener ix a la izquierda, xy a la izquierda, aplicándose, y una aplicación más grande que tenga la z por la derecha. Bueno, nada, para practicar eso, y hagamos un ejercicio de variables libres ligadas, que estos son largos, y estaría bueno ver un ejercicio para ver qué onda. A ver, ¿cuál podemos? Tomemos 2. Tomemos el primero, me parece lógico. Lo voy a hacer allá, me parece, pues va a ser mejor. No, lo voy a hacer ahí porque así, digo, ya queda en la grabación, me parece. A ver, este acá, no, pero la concha de tu madre. ¿Dónde mierda? Ahí va. Acá. Bien, vamos acá. Vamos con el próximo ejercicio. Bueno, esto. Tenemos que encontrar las variables libres y ligadas de esta expresión. Lo primero que tengo que hacer siempre es parentizarlo, para entender cómo se lee esta expresión. Bueno, ¿cómo se lee esta expresión? Ya deberían estar más cancheros. ¿Dónde van los paréntesis? Después del punto va 1, seguro. Después cerrás después de la i. Después abrís otra vez después del punto de la z. Ok. Y acá cierro. Sí, después te falta dos más. ¿Cuál? Antes de lambda, antes de cada lambda, digamos. Acá decís. ¿Por qué antes de cada lambda? ¿Qué me sugiere esto, Dios? Ah, no, bueno, está de más. El primero está de más. Sí, más allá de eso, igualmente, entendamos por qué cada uno de los paréntesis. Primero, o sea, este paréntesis que dijeron es después del punto. Y está bien, siempre después del punto debería ir un paréntesis. Porque es, ok, arranca el cuerpo de la función. ¿Y dónde termina el cuerpo de la función? Bueno, no termina. Termina acá. O sea, termina todo lo que está a la derecha es el cuerpo de la función. Entonces, primero encierro el cuerpo de la función. Ok, ya parenticé eso. Bien, ahora parentizo lo que está adentro. O sea, ignoremos que teníamos ya parentizado esto. O sea, tomémoslo como que hay una expresión sola acá. ¿Cómo parentizo esta expresión? ¿Cómo? El x y y por un lado, porque es el caso de MNL. O sea, x es m, y es n, y l es todo este choclo. Bueno, ya esta parentización que me sugiere, esta vez está bien, ponele. Y luego iría otra dentro del cuerpo de la función, siempre me conviene encerrarlo. O sea, después del punto, todo lo que esté a la derecha del punto, hasta que me encuentre el final de la expresión, o un paréntesis, ya sea que abre o que cierra, es el cuerpo de la función, ¿sí? Bien. Entonces acá sí está bien parentizado, ahora ya sí. Y esto es básicamente la expresión, la misma que tenía antes, pero bien parentizada y ya más o menos debería entender cómo se lee. Si la quisiese traducir un árbol, debería poder. Donde primero tendría lambda como la raíz, ¿sí?
y acá, no sé, para un lado sale si esto lo pusiese como... Si esto lo pusiese de costado, esto iría X acá y acá iría... Uy, me robó esto. Bueno, y acá iría todo el cuerpo de la función, que bueno, habría que ver cómo se descompone, ¿no? Acá, como lo hago horizontal, no lo voy a hacer porque me voy a volver loco. Vamos a hacer lo que nos pide, que es calcular las variables libres y ligadas. Las variables libres y ligadas, lo decía en la diapo, en la diapo acá en el repaso, lo teníamos tipo, de hecho, en formato código, si no me equivoco, o casi código. Tenía estas reglas para seguir. Las variables libres de f de x es x. Las variables libres de una abstracción es las variables libres del cuerpo menos el argumento. Y las variables libres de una aplicación es la unión entre las variables libres de la expresión izquierda y las variables libres de la expresión derecha. Bien. Está bueno verlo con el árbol, podemos hacerlo sin el árbol también. O sea, podemos hacer fb de todo esto. Perdón, así. ¿Qué hace? ¿Qué sugiere? Por ahí tiene razón, pero no creo. Pues no creo que sepa hacer esto. Bien. Bueno. ¿Qué tenemos? O sea, ¿en cuál de los casos entramos de estos tres? En el segundo, porque es una abstracción. El nodo raíz es una abstracción. Entonces, como resultado, vamos a tener... ¿qué vamos a tener? Esto va a ser las variables libres del cuerpo de la función, que es este, menos la x, que es el argumento. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, bien, ahora hay que descomponer lo que está a la izquierda. A la izquierda, ¿qué vemos como nodo raíz? Una aplicación, bien. ¿Cuál? Pero, sí, bien, tengo una aplicación. Ah, mirá. Es la unión, sí, como me sugiere acá. Y la hizo bien. O sea, es la aplicación que está primero, en el árbol, o sea, en la raíz, es la grande, ¿no? Está acá. O sea, X e Y lo veo como E0 o como E1 acá. Y de esto lo veo como E2. Entonces hago esta unión. Y todo esto igual lo tengo que meter en un corchete porque a todo esto le tengo que restar X después. Recordemos que estamos hablando de conjuntos. Entonces los conjuntos no tienen repetidos. Entonces si aparece múltiples veces X, no se van a sumar. Y cuando restamos la única aparición que existe, ¿no? Bien. Entonces, sí, tenemos esta unión. Esta unión, a su vez, se divide en dos. En esta parte de acá y esta parte de acá. Que ¿cuál es las variables libres de cada una? La variable libre de esto, de esta parte de la izquierda. Ahí te queda ahí. Bien, pero pará, antes de hacer eso, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo descomponemos esto? ¿Son las variables libres de qué? De f, claro, de x, unión, f, b, de y. Bien. Vamos a cambiarlo por esta u, así no me rompe las bolas después. U. Ah, sí, está bien. Bueno, bien. Y por este otro lado, ¿cómo dividimos esto? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué caso tenemos? Una abstracción, ¿no? Entonces, ¿cómo es el caso de esto? ¿Las variables libres de qué? Del cuerpo, que es xz, ¿sí? Menos z. Bien. Bueno, bien. Vamos abajo. ¿Cómo quedan estas dos? Bien, quedan x e y. O sea, me queda la unión del conjunto de x e y, que bueno, obviamente me va a dar el conjunto de x y. Y la unión, por otro lado, de esto de acá. De esto otro acá. ¿Que cómo se descompone? Bien. FB de x, unión FB de z. Bien. Y todo así. Puedo ir haciendo... Acá estoy haciendo todos los pasos. Algunos pueden obviarlos, tipo si ven dos variables libres juntas, pueden poner ya el conjunto, ¿se entiende?
Acá pueden poner X e Y, porque ya hicieron la unión. Y acá de este lado ya tenemos que también tener la unión de X con la unión de Z, que son las variables libres de fbx y fbz respectivamente. Ahí. Bien. Acá me queda X y XZ por un lado. Y esto está todo junto, ¿no? ¿Estaba encerrado? No, no lo había encerrado bien. Sí, me comí un coso acá. Acá me había comido uno. Y acá debería estar este. Bien. Entonces esto de acá, ¿cómo queda? Por un lado me queda, bueno, algo no le gustó. Esto ahí. El primer corchete no va. No, el primero va porque estaba de antes. Y pero te queda la Z, ¿no te queda distinto? No, o sea, la Z me queda acá. Sí, pero la X te tiene que quedar igual. O sea, Vamos de a pasos. O sea, ¿esto cómo me queda? Si al conjunto de XZ le resto Z, me queda X. Bien. X. O sea, de un lado me queda la unión de XY con X. Y por fuera de eso me queda restarle X. ¿Cómo me queda esta unión? XY, porque no suma nada sumarle X. Entonces esto da como resultado Y, ¿no? Increíblemente es lo que nos había tirado el corrector, que lo hizo de pedo, obviamente, ¿no? Me parece. Pero bueno. Nada. Y ahí calculamos las variables libres. ¿Podría haberme dado cuenta? Sí, podría haberme dado cuenta a simple vista porque veo, ok, tengo un lambda X, todas las X que vea van a estar ligadas. Listo. Descarto que X sea una variable libre, porque lo primero que veo es una lambda X. Y después veo lambda Z y veo que la otra Z que está dando vueltas por ahí está dentro del cuerpo de esa función. Entonces esta no está libre, esta Z. Si hubiese una Z acá, sí sería libre esa Z, pero no es el caso. Pero la I sí está libre porque no está ligada a ninguna variable, no hay ningún lambda I. Entonces ya era obvio que si no tengo lambda I, la I va a estar libre, no importase dónde la encontrase, sería una variable libre. Entonces bien, encontramos la variable libre de I. ¿Cuáles son las variables ligadas? Las bounded variables. ¿Qué? ¿Por qué pone que no? Sí hay. Serían justamente la X y la Z, ¿no? una consulta, ¿por qué la X que está en lambda Z pertenece a eso? Porque está dentro de este scope. O sea, pensá en el árbol. Esa no es que es otra variable. No, porque pensá en el árbol, a ver si podemos... Hay una forma de hacer el árbol de esto, es... project... no lo voy a encontrar ahora. Pero hay una página que después le vamos a compartir, que te dibuja el árbol. Igual después cuando hagan su propio motor de lambda, van a poder dibujarse su propio árbol. Pero básicamente vamos a ver que... lo dibujo acá, total, no es mal practicar escribir eso. Dicten, lo único. ¿Cómo es esto? ¿La original? Sí, la que está parentizada. Lambda X, Lambda X. punto, Sí. dos paréntesis, X, Y, X, Y, cierro paréntesis. abro uno, Abro. lambda Z, Lambda Z. punto, abro un paréntesis, XZ, XZ. y cierro tres. Bien, así. Bien. Escribamos el árbol de esto. ¿La raíz cuál es? Lambda. Entonces, lambda X. Y de este lado va el cuerpo. El cuerpo, que es este paréntesis grande, ¿qué encierra? Bien, porque encierra estas dos cosas por separado. Entonces, de un lado va esto acá. ¿Cómo se escribe esto acá? A de XY, ¿no? Bien, ya la van cazando porque lo van haciendo rápido, lo van dictando. Bueno, del otro lado, ¿qué tenemos? Lambda. Tiene una buena y ya la presión. Bueno, del otro lado va una up, porque tenemos simplemente el cuerpo de XZ, que es así, ¿no? Así sería el árbol. Fíjate que esto también está bueno para ver el árbol. Fíjate que las ocurrencias de X que están debajo de esta X
Salvo que en el medio haya otro lambda x acá, esta x va a ser esta. ¿Entiendes? Todas las x que yo encuentre de acá para abajo van a ser esa x. Salvo que acá hubiese un lambda x, que en cuyo caso acá como que corta y arranca otro lambda x, ¿entiendes? Otro x. Y el que sería reemplazado sería, el de acá sería este reemplazo, no el de acá. Lo que define ahí. Claro, lo redefine acá. Que es lo que veíamos en el caso 4 de las reducciones, que era cuando teníamos lambda x es 0, donde tenemos que reemplazar los x por e, pero acá como x se está redefiniendo, esto quedaba lambda x es 0 igual, porque acá lo redefine, entonces los reemplazos que yo encuentre en E0 van a corresponder a esta x, no a esta. ¿Sí? Que para eso hacíamos también el reemplazo de variables, de la conversión nos puede ayudar para evitarnos esos garrones de comernos el chasco ese. Pero bueno, se entendió por qué no era así. No me acuerdo quién lo preguntó. Pero bueno. Bueno, cierto. Pero bueno, eso. Por ahí con el árbol sirve un poquito para ver esas cosas. Está bueno. Son de las cosas que suma a ver. Bien. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer? Bueno, vamos a hacer uno de sustituciones, que son los que más complejos. Bien, por ejemplo, agarremos este. No sé, este de acá. Que este nos pide. Esto lo van a hacer todo en hoja, obviamente. No lo van a tener que hacer en ASCII. Pensé, es horrible hacerlo en ASCII. Pero básicamente me dice, tengo esta sustitución. Esto no es una reducción beta, esto es directamente la sustitución. Reducción beta hay otros ejercicios que me dice reducir la expresión con estos argumentos. Que es básicamente evaluar esta expresión y yo le paso estos argumentos y evaluarlos. O directamente esto de acá. Bien. Esto acá me pide hacer la sustitución. ¿Qué me dice la sustitución? Esta es, en todo esto, reemplazar las ocurrencias de f por g de x. O sea, por este paréntesis g de x. ¿Cómo quedaría esto? Después de hacer esa sustitución. Básicamente reemplazo las ocurrencias, ¿no? Acá pongo g de x y acá pongo... Y acá no pongo nada, porque acá está redefiniendo la x, la f, ¿no? ¿Se entiende? Este es el caso justamente... bien. ¿Cómo cambia, con una puerta? Increíble. Bien. Bien, igual esto, para hacerlo prolijo, esto sería entender en qué caso estamos, de la sustitución, y hacerlo bien. O sea, acá en este caso, ¿qué estamos? Estamos en el escenario de una aplicación. O sea, esto todo en sí, el nodo raíz es una aplicación. Entonces entramos en el caso de agarrar la primera parte y sustituir eso, hacer la sustitución en esa primera parte, y luego agarrar la segunda parte y hacer la sustitución en esa segunda parte, ¿no? Estaría bueno que haya colorcito, pero no hay. Bien. No, esa flecha aquí. No va esa flecha. Bien, a ver si lo puedo agrandar un toquecito. Bueno, más o menos. Bien, o sea, estábamos en el caso de la aplicación, entonces se dividió así. Ahora sí hago la sustitución de esta parte. Estoy en el caso en el caso 5, que es donde yo estoy queriendo sustituir una variable f que no es la misma que la de la abstracción, ¿no? O sea, primero, estoy en el caso de una abstracción, en lo que tengo que sustituir. Y la variable que estoy intentando sustituir no es la misma que el argumento de esta f. Entonces, reemplazo dentro del cuerpo de esta expresión la f por lo que dice acá. Entonces, acá, en realidad, si lo quiero hacer más extenso todavía, debería ser lo siguiente. Debería ser, esto no sé por qué quedó así. Así. Esto debería hacerlo así, y esto debería agarrar todo esto, y agarrar el f de x acá, este f de x, y hacer el reemplazo así, que esto a su vez es una aplicación, entonces tendría que separarlo en dos,
Pero bueno, ya son todos los pasos, ¿no? Si quieren hacemos esto primero, o sea, como esto de acá lo llamamos 1. Esto de acá lo llamamos 2. Esto de acá lo llamamos 2. Pero qué mierda abrió. Ahí va. Bien. Entonces tenemos como dos partes. Tenemos la 1, que es esta de acá, que es la que estaba haciendo. Pero, ahí va, esta de acá. Entonces podemos hacer esto que estábamos haciendo acá. Podemos reducirla a un... ¿Qué? Podemos reducirla... Está loco esto. ¿Cómo está el Propofol, a ver. Chiste malísimo. El Propofol. Bueno, acá, entonces tenemos que hacer, como es una aplicación, tenemos que hacer los reemplazos de todo esto en la F sola y todos los reemplazos de esto en la X. En el caso de la X, obviamente no tengo nada que reemplazar porque no existe una F, entonces la X va a quedar igual, con lo cual esta parte va a quedar igual, va a quedar X, pero la parte de acá sí hay una F. Entonces reemplazo todas las ocurrencias de esa F por lo que me dice acá. Entonces acá pongo G de X. ¿Sí? Y este es el resultado de esa parte de la sustitución. Y por otro lado tenía esta otra. Esta otra, que era esta, veamos. Estoy en el caso de una abstracción, pero donde la F es igual que esta F. Entonces esta F, la de acá, redefine la F y yo no tengo que reemplazar las ocurrencias internas por la de afuera, sino por la interna, que no me la pasaron todavía. Entonces esto va a quedar exactamente igual. Esto va a quedar lambda F así, ¿sí? Es el caso 4. Yo básicamente les digo caso 1, 2, 3, 4, 5, pero porque ya me lo sé de memoria, pero ustedes vayan a la diapo que vimos antes, a estas de acá. ¿Dónde está? La de la teórica. Esta de acá donde dice los casos de reducción, y acá tienen los 5 casos con la salvedad del último caso, pero yo cuando digo caso 4 es este caso de acá. Por eso digo que es muy mecánico, simplemente saber dónde caer. Pero caemos en el caso 4, entonces queda exactamente igual la expresión. Entonces si volvemos, nos queda esto sustituido de la siguiente manera. Esto acá, que era fx acá, nos había quedado de esta manera. Y el otro nos quedó de esta manera igual. Nos quedó exactamente igual. Bien. Bien, nos quedó así básicamente. O sea, ya está sustituido. ¿Por qué hacemos esto? Y cuando era muy lógico que solamente teníamos que reemplazar las Fs acá y darnos cuenta que esta F no. Bueno, primero para evitar reemplazar en esta F de acá, que si no hacíamos el desarrollo por ahí nos la comíamos. Igual ya dividiendo en 2 en esta etapa ya era bastante más fácil de atajarlo. No hacía falta el desarrollo entero de esta parte. Primero por eso. Y segundo que cuando lo tengan que codear, van a tener que hacer esto. O sea, el algoritmo va a tener que hacer este recorrido por todas las partes. No es que va a poder darse cuenta milagrosamente que no hay que sustituir más. El programa va a tener que hacer eso, va a tener que recorrer toda la expresión hasta llegar a los casos base de las variables, que no hay nada más donde no hay nada más que desglosar. Y una vez que llego a las variables, resuelvo. ¿Sí? Por eso lo estamos haciendo como más complejito, pero obviamente que luego pueden, cuando les pegamos ejercicio de reducciones beta, no hace falta que hagan todo el desarrollo de la descomposición de la sustitución porque se hace eterno y es más propenso a errores incluso si por ahí lo escriben en papel que no. También depende mucho si están cancheros o no con el tema. Si no están cancheros, les sugiero hacer quizás el paso a paso. Bueno, bien. Bueno, la guía la pueden hacer casi en su totalidad. La única parte que no pueden hacer es todo lo que dice lógica booleana y matemática de Church para abajo. Cálculo tipado, no lo vamos a ver este cuatri, lo sacamos temporalmente. Va a entrar esto la clase que viene, que prepárense porque va a estar re falopa. Pero nada, eso. Vayan practicando con la guía.